Este cuerpo, señores, que con piadosos ojos estáis mirando, fue depositario de un alma en quien el cielo puso infinita parte de sus riquezas. Ese es el cuerpo de Grisóstomo, que fue único en el ingenio, solo en la cortesía, extremo en la gentileza, fénix en la amistad, magnífico sin tasa, grave sin presunción, alegre sin bajeza, y finalmente primero en todo lo que es ser bueno, y sin segundo en todo lo que fue ser desdichado. Quiso bien, fue aborrecido, adoró, fue desdeñado, rogó a una fiera, importunó a un mármol, corrió tras el viento, dio voces a la soledad, sirvió en ingratitud, de quien alcanzó por premio ser despojos de la muerte en la mitad de la carrera de su vida, a la cual dio fin una pastora a quien él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, cual lo pudieran mostrar bien estos papeles que estáis mirando, si él no me hubiera mandado que los entregara al fuego en habiendo entregado su cuerpo a la tierra. De mayor rigor y crueldad usaréis vos con ellos, dijo Vivaldo, que su mesmo dueño, pues no es justo ni acertado que se cumpla la voluntad de quien lo que ordena va fuera de todo razonable discurso. Y no lo tuviera bueno Augusto César si consintiera que se pusiera en ejecución lo que el divino Mantuano dejó en su testamento mandado. Así que, señor Ambrosio, ya que deis el cuerpo de vuestro amigo a la tierra, no queráis dar sus escritos al olvido, que si él ordenó como agraviado, no es bien que vos cumpláis como indiscreto. Antes haced, dando la vida a esos papeles, que la tenga siempre la crueldad de Marcela, para que sirva de ejemplo en los tiempos que están por venir a los vivientes, para que se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos. Que ya sé yo, y los que aquí venimos, la historia de este vuestro enamorado y desesperado amigo, y sabemos la amistad vuestra y la ocasión de su muerte, y lo que dejó mandado al acabar de la vida, de la cual lamentable historia se puede sacar cuanto haya sido la crueldad de Marcela, el amor de Grisóstomo, la fe de la amistad vuestra, con el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda que el desvariado amor delante de los ojos les pone. Anoche supimos la muerte de Grisóstomo y que en este lugar había de ser enterrado. Y así, de curiosidad y de lástima, dejamos nuestro derecho viaje y acordamos de venir a ver con los ojos lo que tanto nos había lastimado en oíllo. Y, en pago de esta lástima y del deseo que en nosotros nació de remedialla si pudiéramos, te rogamos, oh discreto Ambrosio, a lo menos yo te lo suplico de mi parte, que, dejando de abrasar estos papeles, me dejes llevar a algunos de ellos. Y sin aguardar a que el pastor respondiese, alargó la mano y tomó alguno de los que más cerca estaban. Viendo lo cual Ambrosio dijo: por cortesía consentiré que os quedéis, señor, con los que ya habéis tomado, pero pensar que dejaré de abrazar a los que quedan es pensamiento vano. Vivaldo, que deseaba ver lo que los papeles decían, abrió luego el uno de ellos y vio que tenía por título Canción desesperada. Oyólo Ambrosio y dijo: este es el último papel que escribió el desdichado, y porque veáis, señor, en el término que le tenían sus desventuras, leedle, de modo que seáis oído, que bien os dará lugar a ello el que se tardare en abrir la sepultura. Eso haré yo de muy buena gana, dijo Vivaldo, y como todos los circundantes tenían el mismo deseo, se le pusieron a la redonda, y él, leyendo en voz clara, vio que así decía. Capítulo 14, de donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor con otros no esperados sucesos. Canción de Grisóstomo. Ya que quieres, cruel, que se publique, de lengua en lengua y de una en otra gente, del áspero rigor tuyo la fuerza, hará que el mismo infierno comunique al triste pecho mío un son doliente, que con el uso común de mi voz tuerza, y a la par de mi deseo, que se esfuerza a decir mi dolor y tus hazañas,
de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas, por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas. Escucha pues y presta atento oído, no al concertado son, sino al ruido, que de lo hondo de mi amargo pecho, llevado de un forzoso desvarío, por gusto mío sale y tu despecho. El rugir del león, del lobo fiero, el temeroso aullido, el silbo horrendo de escamosa serpiente, el espantable baladro de algún monstruo, el agorero graznar de la corneja y el estruendo del viento contrastado en mar instable, del ya vencido toro el implacable bramido y de la viuda torilla el sensible aullar, el triste canto del envidiado búho, con el llanto de toda la infernal negra cuadrilla, salgan con la doliente ánima fuera, mezclados en un son de tal manera que se confundan los sentidos todos, pues la pena cruel que en mí se halla, para contalla pide nuevos modos. De tanta confusión no las arenas del padre Tajo oirán los tristes ecos, ni del famoso Betis las olivas, que allí se esparcirán mis duras penas en los altos riscos y en profundos huecos, con muerta lengua y con palabras vivas, o ya en oscuros valles o en esquivas playas desnudas de contrato humano, a donde el sol jamás mostró su lumbre, o entre la venenosa muchedumbre de fieras que alimenta el libio llano, que, puesto que los páramos desiertos, los secos roncos de mi mal, inciertos, suenen con tu rigor tan sin segundo, por privilegio de mis cortos hados, serán llevados por el ancho mundo. Mata un desdén a tierra la paciencia, o verdadera o falsa una sospecha, matan los celos, con rigor más fuerte, desconcierta la vida larga ausencia, contra un temor de olvido no aprovecha, firme esperanza de dichosa suerte. En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto, vivo, celoso, ausente, desdeñado y cierto, de las sospechas que me tienen muerto, y en el olvido en quien mi fuego avivo, y entre tantos tormentos nunca alcanza mi vista a ver en sombra la esperanza, ni yo desesperado la procuro. Antes, por extremarme en mi querella, estar sin ella eternamente juro. ¿Puédese por ventura en un instante esperar y temer, o es bien hacello, siendo las causas del temor más ciertas? Tengo, sin el duro celo está delante, de cerrar estos ojos si he de vello, por 1000 heridas en el alma abiertas. ¿Quién no abrirá de par en par las puertas a la desconfianza cuando mira, descubierto el desdén y las sospechas? ¿O amarga conversión verdades hechas y la limpia verdad vuelta en mentira? ¿O en el reino de amores fieros tiranos, celos, ponedme en hierro en estas manos, dadme de desdén una torcida soga, mas ay de mí que con cruel victoria vuestra memoria el sufrimiento ahoga. Yo muero, en fin, y porque nunca espere buen suceso en esta ni en la vida, buen suceso en la muerte ni en la vida, pertinaz estaré en mi fantasía. Diré que va acertando el que bien quiere, y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. Diré que la enemiga siempre mía, hermosa el alma como el cuerpo tiene, y que su olvido de mi culpa nace, y que en fe de los males que nos hace, amor su imperio en justa paz mantiene. Y con esta opinión y un duro lazo, acelerando el miserable plazo a que me han conducido sus desdenes, ofreceré a los vientos cuerpo y alma, sin lauro o palma de futuros bienes. Tú que con tantas sinrazones muestras la razón que me fuerza a que la haga, a la cansada vida que aborrezco, pues ya ve que te da notorias muestras, está del corazón profunda llaga, de cómo alegre en tu rigor me ofrezco, si por dicha conoces que merezco
que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe, no lo hagas. Que no quiero que nada satisfagas al darte de mi alma los despojos, Antes, con risa en la ocasión funesta, descubre que el fin mío fue tu fiesta. Más grande simpleza es avisarte de esto, pues sé que está tu gloria conocida, en que mi vida llegue a fin tan presto. Venga, que es tiempo ya del hondo abismo. Tántalo con su sed. Sísifo venga, con el presto terrible de su canto. Ticio traiga su buitre y en sí mismo, con su ruega, Egión no se detenga, ni las hermanas que trabajan tanto, y todos juntos su mortal quebranto trasladen en mi pecho y en voz baja, si ya en un desesperado son debidas, canten obsequias tristes, doloridas, al cuerpo a quien se niegue aún la mortaja. Y el portero infernal de los tres rostros, con otras 1000 quimeras y 1000 monstruos, lleven el doloroso contrapunto, que otra pompa mejor no me parece, que la merece un amador difunto. Canción desesperada, no te quejes, cuando mi triste compañía dejes. Antes, pues que la causa do naciste, con mi desdicha aumenta su ventura, aun en la sepultura no estés tristes. Bien les pareció a los que escuchaban, a lo que escuchando había, la canción de Grisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela, a lo cual respondió Ambrosio con aquel que sabía bien los más escondidos pensamientos de su amigo. Para que, Señor, os satisfaga de esa duda, es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros. Y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue, ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto quedaba en su punto la verdad de la fama pregona de la bondad de Marcela, la cual, fuera de ser cruel y poco arrogante y mucho desdeñosa, la misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. Así es verdad, respondió Vivaldo, y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía a ella que improvisamente se les ofreció a los ojos, y fue que, por cima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba su fama, su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto, la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla, no quedaron menos suspensos de los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto Ambrosio, cuando, con muestras de ánimo indignado, le dijo: ¿Vienes a ver por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición, o a ver desde esa altura como otro despiadado Nero el incendio de su abrasada Roma? ¿O a pisar arrogante este desdichado cadáver, como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gusta, que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aun él muerto, te obedezcan de todos aquellos que se llamaron sus amigos. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís,
hermosa y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis, os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hazme de amar aunque sea feo. Pero puesto que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinito habían de ser los deseos. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adorna y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda? Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía. Las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanza, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por eso estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en este mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra goce el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, que mucho que se anegue en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mí mejor intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confiese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo, aun hasta ahora, no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que
que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos, que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata, no me sirva. El que desconocida, no me conozca. Quien cruel, no me siga. Que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Que si Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué sea de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. Ni engaño a éste ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretienen. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirado tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban. Y algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos, de quererla seguir, sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído, lo cual visto por Don Quijote, pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería, socorriendo a las doncellas menesterosas, puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles voces, dijo: ninguna persona de cualquier estado y condición que sea se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de conceder con los deseos de ninguno de sus amantes, a cuya causa es justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en ella es sola la que con tan honesta intención vive. O ya que fuese por las amenazas de Don Quijote, o porque Ambrosio les dijo que concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ninguno de los pastores se movió ni apartó de allí hasta que, acabada la sepultura y abrasados los papeles de Grisóstomo, pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circundantes. Cerraron la sepultura con una gruesa peña, en tanto que se acababa una losa que, según Ambrosio dijo, pensaba mandar hacer con un epitafio que había de decir de esta manera: yace aquí de un amador el mísero cuerpo helado, que fue pasto de ganado, perdido por desamor. Murió a manos del rigor de una esquiva hermosa ingrata, con la quien su imperio dilata la tiranía de su amor. Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos, y dando todos el pésame a su amigo Ambrosio, se despidieron de él. Lo mismo hicieron Vivaldo y su compañero, y Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes, los cuales le rogaron que viniese con ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar aventuras, que en cada valle y tras cada esquina se ofrecen más que en otro alguno. Don Quijote les agradeció el aviso y el ánimo que mostraban de hacerle merced, y dijo que por entonces no quería ni debía ir a Sevilla hasta que hubiese despojado todas aquellas sierras de ladrones malandrines, de quien era fama que todas estaban llenas. Viendo su buena determinación,
no quisieron los caminantes importunarle más, sino tornándose a despedir de nuevo, le dejaron y prosiguieron su camino, en el cual no les faltó de qué tratar, así de la historia de Marcela y Grisóstomo como de las locuras de Don Quijote, el cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía en su servicio, mas no le avino como él pensaba, según se cuenta en el discurso de esta verdadera historia, dando aquí fin la segunda parte. Capítulo 15, donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó con Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses. Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro del pastor Grisóstomo, él y su escudero se entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela, y habiendo andado más de 2 horas por él, buscándola por todas partes sin poder hallarla, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto del cual corría un arroyo apacible y fresco, tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta, que rigurosamente comenzaba ya a entrar. Apeáronse Don Quijote y Sancho, y, dejando el jumento y a Rocinante a sus anchuras, pacer de la mucha hierba que allí había, dieron saco a las alforjas, y sin ceremonia alguna, en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que en ellas hallaron. No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Ordenó pues la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle paciendo una manada de ancas galicianas, de unos arrieros gallegos, de los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de hierba y agua, y aquel donde acertó a hallarse Don Quijote era muy a propósito de los gallegos. Sucedió pues que a Rocinante le vino en deseo de refociliarse con las señoras Facas, y saliendo así como las olió, de su natural paso y costumbre, sin pedir licencia a su dueño, tomó un trotico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Mas ellas, que a lo que pareció debían de tener más ganas de pacer que de él que de al, recibiéronle con las herraduras y con los dientes, de tal manera que a poco espacio se le rompieron las cinchas y quedó sin silla en pelota. Pero lo que él debió más de sentir fue que, viendo los arrieros la fuerza que a sus yeguas se les hacía, acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron malparado en el suelo. Ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza de Rocinante habían visto, llegaban jadeando, y dijo Don Quijote a Sancho: a lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente soez y de baja ralea. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho Rocinante. ¿Qué diablos de venganza hemos de tomar? Respondió Sancho, si estos son más de 20 y nosotros no más de 2, y aun quizá nosotros sino 1 y medio. Yo valgo por 100, replicó Don Quijote, y sin hacer más discursos echó mano a su espada y arremetió a los gallegos, y lo mismo hizo Sancho Panza, incitando y movido del ejemplo de su amo. Y a las primeras dio Don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sayo de cuero de que venía vestido, con gran parte de la espalda. Los gallegos, que se vieron maltratar de aquellos 2 hombres solos, siendo ellos tantos, acudieron a sus estacas, y cogiendo a los 2 en medio, comenzaron a menudear sobre ellos con grande ahínco y vehemencia. Verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo, y lo mismo le avino a Don Quijote, sin que le valiese su destreza y buen ánimo, y quiso su ventura que viniese a caer a los pies de Rocinante, que aún no se había levantado, donde se echa de ver la furia con que machacan estacas puestas en manos rústicas y enojadas.
Viendo pues los gallegos el mal recado que habían hecho, con la mayor presteza que pudieron, cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los dos aventureros de mala traza y de peor talante. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y hallándose junto a su señor, con voz enferma y lastimada, dijo: Señor Don Quijote. Señor Don Quijote, ¿qué quieres, Sancho hermano? Respondió Don Quijote con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. Querría, si fuese posible, respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese 2 tragos de aquella bebida del feo Blas, si es que la tiene vuestra merced ahí a mano. Quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos, como lo es para las ferias, como lo es para las feridas. Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? Respondió Don Quijote. Mas yo te juro, Sancho Panza, a fe de caballero andante, que antes que pase 2 días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder, o mal me han de andar las manos. Pues en cuantos le place a vuestra merced que podemos mover los pies, replicó Sancho Panza. De mí sé decir, dijo el molido caballero Don Quijote, que no sabré poner término a esos días, mas yo tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo. Y así creo que, en pena de haber pasado las leyes de caballerías, ha permitido el Dios de las batallas que me diese este castigo, por lo cual, Sancho Panza, conviene que estés advertido en esto que ahora te diré, porque importa mucho a la salud de entre ambos. Y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no guardes a que yo ponga mano a la espada para ellos, porque no lo haré en ninguna manera, sino pon tu mano a tu espada y castígalos muy a tu sabor, que si en su ayuda y defensa acudieren caballeros, yo te sabré defender y ofendellos con todo mi poder, que ya habrás visto por mis señales y experiencias hasta dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente vizcaíno, mas no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo que dejase de responder diciendo: Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquier injuria, porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así que séale a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato que en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano ni contra caballero, y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ora me lo haya hecho o haya de hacer persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Lo cual, oído por su amo, le respondió: quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado, y que el dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto para darte a entender, Panza, en el error en que estás. Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna hasta ahora tan contrario en nuestro favor se vuelve, llevándonos las velas del deseo para seguramente y sin contraste alguno tomemos puerto en alguna de las ínsulas que te tengo prometida, ¿qué sería de ti ganándola yo, te hiciese señor de ella? Pues lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero, ni quererlo ser, ni tener valor ni intención de vengar tus injurias y defender tu señorío, porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de sus naturales, ni tan de parte del nuevo señor que no se tengan temor de que han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas y volver, como dicen, a probar ventura. Y así es menester que el nuevo poseedor tenga entendimiento para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento. En este que ahora nos ha acontecido, respondió Sancho, quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice. Mas yo le juro, a fe de pobre hombre que más estoy para bizmas,
que para pláticas. Mire vuestra merced si se puede levantar y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este molimiento. Jamás tal creía Rocinante, que le tenía por persona casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dice que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, y que no hay cosa segura en esta vida. ¿Quién dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante, había de venir por la posta y en seguimiento suyo esta tan grande tempestad de palo que ha descargado sobre nuestras espaldas? Aun las tuyas, Sancho, replicó don Quijote, deben de estar hechas a semejantes nublados, pero las mías, criadas entre sinabafas y holandas, claro está que sentirán más el dolor de esta desgracia. Y si no fuese porque imagino, ¿qué digo imagino? Sé muy cierto que todas estas incomodidades son muy anejas al ejercicio de las armas, aquí me dejaría morir de puro enojo. A esto replicó el escudero: Señor, ya que estas desgracias son de la cosecha de la caballería, dígame vuestra merced si suceden muy a menudo, o si tienen sus tiempos limitados en que acaece, porque me parece a mí que a 2 cosechas quedaremos inútiles para la tercera, si Dios por su infinita misericordia no nos socorre. Sábete, amigo Sancho, respondió don Quijote, que la vida de los caballeros andantes está sujeta a 1000 peligros y desventuras, y ni más ni menos está en potencia propincua de ser los caballeros andantes reyes y emperadores, como lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia, y pudiérate contar agora, si el dolor me diera lugar, de alguna que, solo por el valor de su brazo, ha subido a los altos grados que he contado, y estos mesmos se vieron antes y después en diversas calamidades y miserias, porque el valeroso Amadís de Gaula se vio en poder de su mortal enemigo Arcalaus, el encantador, de quien se tiene por averiguado que le dio, teniéndole preso, más de 200 azotes con las riendas de su caballo, atado a una columna de un patio. Y aún hay un autor secreto, y no de poco crédito, que dice que, habiendo cogido al caballero del Febo, con una cierta trampa que se le hundió debajo de los pies, en un cierto castillo, y al caer se halló en una honda sima debajo de tierra, atado de pies y manos, y allí le echaron unas de estas que llaman melecinas, de agua de nieve y arena, de lo que llegó muy al cabo, y si no fuera socorrido en aquella gran cuita de un sabio grande amigo suyo, lo pasara muy mal el pobre caballero. Ansí que bien puedo yo pasar entre tanta buena gente, que mayores afrentas son las que éstos pasaron, que no las que ahora nosotros pasamos, porque quiero haceros sabidor, Sancho, que no afrentan las heridas que se dan con los instrumentos que acaso se hallan en las manos. Y esto está en la ley del duelo, escrito por palabras expresas, que si el zapatero da a otro con la horma que tiene de la mano, puesto que verdaderamente es de palo, no por eso se dirá que queda paleado aquel a quien dio con ella. Digo esto porque no pienses que, puesto que quedamos de esta pendencia molido, quedamos afrentados, porque las armas que aquellos hombres traían, con que nos machacaron, no eran otras que sus estacas, y ninguno de ellos, a lo que se me acuerda, tenía estoque, espada ni puñal. No me dieron a mí lugar, respondió Sancho, a que mirase en tanto, porque apenas puse mano a mi tizona, cual me santiguaron los hombros con sus pinos de madera que me quitaron la vista de los ojos y la fuerza de los pies, dando conmigo a donde agora llamo, y a donde no me da pena alguna de pensar si fue afrenta o no de los estacazos, como me la da el dolor de los golpes, que me han de quedar tan impresos en la memoria como en las espaldas. Con todo esto te hago saber, hermano Panza, replicó don Quijote, que no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte no le consuma. Pues, ¿qué mayor desdicha puede ser, replicó Panza, de aquella que aguarda al tiempo que la consuma y a la muerte que la acabe?
Si esta nuestra desgracia fuera de aquellas que con un par de bizmas se curan, aún no tan malo, pero voy viendo que no han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término siquiera. Déjate de eso y saca fuerzas de flaqueza, Sancho, respondió don Quijote, que así haré yo, y veamos cómo está Rocinante, que a lo que me parece no le ha cabido al pobre la menor parte de esta desgracia. No hay de qué maravillarse de eso, respondió Sancho, siendo él tan buen caballero andante. Del que yo me maravillo es de que mi jumento haya quedado libre y sin costas, donde nosotros salimos sin costillas. Siempre deja la aventura una puerta abierta a las desdichas, para dar remedio a ellas, dijo don Quijote. Dígolo porque esta bestezuela podrá suplir ahora la falta de Rocinante, llevándome a mí desde aquí a algún castillo donde sea curado de mis feridas. Y más, que no tendrá deshonra la tal caballería, porque me acuerdo haber leído en aquel buen viejo Sileno, ayo y pedagogo del alegre dios de la risa, cuando entró en la ciudad de las 100 puertas iba, muy a su placer, caballero sobre un muy hermoso asno. Verdad será que él debía de ir caballero, como vuestra merced dice, respondió Sancho. Pero hay grande diferencia de ir caballero a ir atravesado como costal de basura. A lo cual respondió don Quijote: las feridas que se reciben en las batallas antes dan honra que la quitan. Así que, panzamigo, no me repliques más, sino que, como ya te he dicho, levántate lo mejor que puedas, y ponme de la manera que más te agrade encima de tu jumento, y vámonos de aquí antes que la noche venga y nos saltee en este despoblado. Pues yo he oído decir a vuestra merced, dijo Panza, que es muy de caballeros andantes el dormir en los páramos y desiertos lo más del año, y que no la tienen a mucha aventura. Eso es, dijo don Quijote, cuando no pueden más o cuando están enamorados. Y es tan verdad esto que ha habido caballero que ha estado sobre una peña al sol y a la sombra y a las inclemencias del cielo 2 años sin que lo supiese su señora. Y aun de estos fue Amadís, cuando, llamándose Beltenebros, se alojó en la peña pobre. Ni sé si 8 años o 8 meses, que no estoy muy bien en la cuenta. Basta que él estuvo allí haciendo penitencia por no sé qué sinsabor que le hizo la señora Oriana. Pero dejemos ya esto, Sancho, y acaba, antes que suceda otra desgracia al jumento como a Rocinante. Aún ahí sería el diablo, dijo Sancho, y despidiendo 30 ayes y 60 suspiros y 120 pesetes y reniegos de quien allí le había traído, se levantó, quedándose agobiado en la mitad del camino, como arco turquesco, sin poder acabar de enderezarse, y con todo este trabajo aparejó su asno, que también había andado algo distraído con la demasiada libertad de aquel día. Levantó luego Rocinante, el cual, si tuviera lengua con qué quejarse, a buen seguro que Sancho ni su amo no le fueran a la zaga. En resolución, Sancho acomodó a don Quijote sobre el asno y puso de reata a Rocinante, y llevando al asno de cabestro, se encaminó, poco más o menos hacia donde le pareció que podía estar el camino real, y la suerte, que sus cosas de bien en mejor iba guiando, aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el camino, en el cual descubrió una venta, que, a pesar suyo y gusto de don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta, y su amo que no, sino castillo, y tanto duró la porfía que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho se entró sin más averiguaciones con toda su regla. Capítulo 16. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo. El ventero, que vio a don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. Sancho le respondió que no era nada, sino que había dado una caída de una peña abajo, y que venía
algo brumadas las costillas. Tenía el ventero por mujer a una, no de la condición que suelen tener las de semejante trato, porque naturalmente era caritativa y se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió luego a curar a Don Quijote y hizo que una hija suya, doncella, muchacha y de muy buen ver y de muy buen parecer, le ayudase a curar a su huésped. Servía en la venta asimismo una moza asturiana, ancha de cara, llana de cogote, de nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas. No tenía 7 palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que aún tanto le cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera. Esta gentil moza pues ayudó a la doncella. Y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camarachón que en otros tiempos daba manifiestos indicios que habían servido de pajar muchos años, en la cual también alojaba un arriero que tenía su cama hecha un poco más allá de la de nuestro Don Quijote. Y aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía mucha ventaja a la de Don Quijote, que sólo contenía 4 mal lisas tablas, sobre 2 no muy iguales bancos, y un colchón que en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que, a no mostrar que eran de lana por algunas roturas, al tiento, en la dureza, semejaban de guijarro, y 2 sábanas hechas de cuero de adarga, y una frazada, cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera uno solo de la cuenta. En esta maldita cama se acostó Don Quijote, y luego la ventera y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Maritormes, que así se llamaba la asturiana, y como Albiznaye viese la ventera tan encardenalado a partes a Don Quijote, dijo que aquello más parecían golpes que caída. No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno había hecho su cardenal. Y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que quede algunas estopas, que no faltarán quien las haya menester, que también me duelen a mí un poco los lomos. De esa manera, respondió la ventera, también debisteis vos caer. No caí, dijo Sancho Panza, sino que del sobresalto que tomé de ver caer a mi amo, de tal manera me duele a mí el cuerpo, que me parece que me han dado 1000 palos. Bien podrá ser eso, dijo la doncella, que a mí me ha acontecido muchas veces soñar que caía de una torre abajo y que nunca acababa de llegar al suelo, y cuando despertaba del sueño, hallarme tan molida y quebrantada como si verdaderamente hubiera caído. Ahí está el toque, señora, respondió Sancho Panza, que yo, sin soñar nada, sino estando más despierto que ahora estoy, me hallo con pocos menos cardenales que mi señor Don Quijote. ¿Cómo se llama este caballero?, preguntó la asturiana Maritornes. Don Quijote de la Mancha, respondió Sancho Panza, y es caballero aventurero, y de los mejores y más fuertes que de luengos tiempos acá se ha visto en el mundo. ¿Qué es caballero aventurero?, replicó la moza. ¿Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos?, respondió Sancho Panza. Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en 2 palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo, y la más menesterosa, y mañana tendría 2 o 3 coronas de reinos que dar a su escudero. Pues, ¿cómo vos, siendo de este tan buen señor, dijo la ventera, no tenéis a lo que parece siquiera algún condado? Aún es temprano, respondió Sancho, porque no ha sino un mes que andamos buscando las aventuras, y hasta ahora no hemos topado con ninguna que lo sea, y tal vez hay que se busca una cosa y se halla otra. Verdad es que si mi señor Don Quijote sana de esta herida o caída, y yo no quedo con trecho de ella, no trocaría mis esperanzas con el mejor título de España. Todas estas pláticas estaba escuchando muy atento Don Quijote, y sentándose en el lecho como pudo, tomando de la mano a la ventera, le dijo:
Creedme, hermosa señora, que os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece, pero mi escudero os dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis fecho, para agradeceros mientras la vida me dure, y plugiera a los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y tan sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija y la buena Maritornes, oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego, aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros, y, como no usadas a semejante lenguaje, mirábanle y admirábanse, y parecíales otro hombre de los que se usaban. Y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron. Y la asturiana Maritornes curó a Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Había el arriero concertado con ella que aquella noche se refociliarían juntos, y ella le había dado su palabra de que, en estando sosegados los huéspedes y durmiendo sus amos, le iría a buscar y satisfacerle el gusto en cuanto le mandase. Y cuéntase de esta buena moza que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El duro, estrecho, apogado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado. El duro, estrecho, apocado y fementido lecho de Don Quijote estaba primero en mitad de aquel estrellado establo, y luego, junto a él, hizo el suyo Sancho, que sólo contenía una estera de nea y una manta, que antes mostraba ser de angeo tundido, que de lana. Sucedía a estos dos lechos el del arriero, fabricado, como se ha dicho, de las enjalmas y todo el adorno de los dos mejores mulos que traían, aunque eran 12, lucios, gordos y famosos, porque era uno de los ricos arrieros de Arévalo, según lo dice el autor de esta historia, que de este arriero hace particular mención, porque le conocía muy bien, y aun quieren decir que era algo pariente suyo, fuera que Cide Hamete Benengeli fue historiador muy curioso y muy puntual en todas las cosas, y echarse bien de ver, pues las que quedan referidas, con ser tan nimias y tan rateras, no las quiso pasar en silencio, de donde podrán tomar ejemplo los historiadores graves, que nos cuentan las acciones tan cortas y sucintamente que apenas nos llegan a los labios, dejándose en el tintero, ya por descuido, por malicia o ignorancia, lo más sustancial de la obra. Bien haya 1000 veces el autor de Tablante de Ricamonte y aquel del otro libro donde se cuentan los hechos del conde Tomillas y con qué puntualidad lo describen todo. Digo pues que después de haber visitado el arriero a su recua y dejándole el segundo pienso, se tendió en sus enjalmas y se dio a esperar a su puntualísima Maritornes. Y estaba Sancho bizmado y acostado, y aunque procuraba dormir, no lo consentía el dolor de sus costillas. Y Don Quijote, con el dolor de las suyas, tenía los ojos abiertos como liebre. Toda la venta estaba en silencio, y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgaba en medio del portal, colgada en medio del portal ardía. Esta maravillosa quietud y los pensamientos que siempre nuestro caballero traía de los sucesos que a cada paso se cuentan en los libros autores de su desgracia, le trujo a la imaginación una
de las extrañas locuras que buenamente imaginarse puede. Y fue que él imaginó haberse llegado a un famoso castillo, que, como se ha dicho, castillos eran, a su parecer, todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero lo era del señor del castillo, la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él, y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valedera, se comenzó a cuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, y propuso en su corazón de no cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso, aunque la misma reina Ginebra con su dama Quintañona se le pusiesen delante. Pensando pues en estos disparates, se llegó el tiempo y la hora, que para él fue menguada, de la venida de la asturiana, la cual, en camisa y descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos, entró en el aposento donde los tres alojaban en busca del arriero. Pero apenas llegó a la puerta cuando Don Quijote la sintió, y, sentándose en la cama, a pesar de sus bizmas y con dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. La asturiana, que toda recogida y callando iba con las manos delante buscando a su querido, topó con los brazos de Don Quijote, el cual la asió fuertemente de una muñeca y, tirándola hacia sí, sin que ella osase hablar palabra, la hizo sentar sobre la cama. Tentóle luego la camisa, y aunque ella era de arpillera, a él le pareció ser de finísimo y delgado cendal. Traía en las muñecas unas cuentas de vidrio, pero a él le dieron vislumbre de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor al del mismo sol escurecía, y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada, fiambre y trasnochada, a él le pareció que arrojaba de su boca un olor suave y aromático. Y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza y moda que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver el mal ferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaban, las cuales pudieran hacer vomitar a otro que no fuera arriero. Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la diosa de la hermosura, y teniéndola bien asida, con voz amorosa y baja, le comenzó a decir: quisiera hallarme en términos, fermosa y alta señora, de poder pagar tamaña merced como la que con la vista de vuestra gran fermosura me habédes fecho. Pero ha querido la fortuna, que no se cansa de perseguir a los buenos, ponerme en este lecho donde yago tan molido y quebrantado, que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. Y más, que se añade a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos, que si esto no hubiera ser por medio, no fuera yo tan sandido, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero, que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión que en vuestra gran bondad me ha puesto. Maritornes estaba congojadísima y trasudando, de verse tan asida de Don Quijote, y, sin tener ni estar atenta a las razones que le daba, procuraba, sin hablar palabra, desasirse. El bueno del arriero, a quien tenía despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió. Estuvo atentamente escuchando todo lo que Don Quijote decía, y, celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote,
y estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las espaldas quijadas del enamorado caballero que le bañó toda la boca en sangre, y no contento con esto se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó toda de cabo a cabo. El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero y luego, imaginando que debían de ser pendencias de Maritornes, porque habiéndola llamado a voces no respondía, con esta sospecha se levantó y encendiendo un candil se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo: ¿A dónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé qué cuantas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó a Maritornes, y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. Viendo pues el arriero, a la lumbre del candil del ventero, cuál andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no daban a punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a oscura, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a donde quiera que ponían la mano no dejaban cosa sana. Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mesmo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento, diciendo: téngase a la justicia, téngase a la Santa Hermandad. Y el primero con quien topó fue con el apuñado de don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: favor a la justicia. Pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto, y que los que allí dentro estaban eran sus matadores, y con esta sospecha reforzó la voz diciendo: ciérrese la puerta de la venta, miren que no se vaya nadie, que ha muerto aquí un hombre, que ha muerto aquí a un hombre. Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Sólo los desventurados don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de don Quijote, y salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y suele forzoso acudir a la chimenea, donde, con mucho trabajo y tiempo, encendió el cuadrillero otro candil. Capítulo 17.
donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz que el día antes había llamado a su escudero, cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar diciendo: «Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho?» «Que tengo que dormir, pensía a mí», respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho, «que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche». Puedes lo querer ansí, sin duda, respondió Don Quijote, porque o yo sé poco, o este castillo es encantado, porque has de saber, mas esto que ahora quiero decirte, hasme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. «Si juro», respondió Sancho. «Dígolo», replicó Don Quijote, «porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie». «Digo que sí juro», tornó a decir Sancho, «que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana». «¿Tan malas obras te hago, Sancho?», respondió Don Quijote, «que me querrías ver muerto con tanta brevedad». «No es por eso», respondió Sancho, «sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriese de guardadas. Que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que fuere», dijo Don Quijote, «que más fío de tu amor y de tu cortesía, y así has de saber que esta